todas las micosis profundas, las micosis que afectan el interior del organismo, también son granulomatosis. Los hongos. Bien. ¿Esta lámina ya la han visto o no? ¿En una reunión anterior? ¿No? En cierta forma, es una arteriosclerosis de la coronaria. ¿La coronaria es rama de qué arteria? De la arteria aorta. Entonces, sí han visto anteriormente ateroma de la aorta. ¿No? La aorta es elástica. O aterosclerosis, como bien se menciona. Pero aquí hay asociada otra alteración, una calcificación distrófica, que siempre la calcificación se va a pintar de morado, ¿no? Entonces, en el proceso de aterosclerosis se produce ¿por qué? ¿Por placas? Primero, porque el LDL se va a acumular, se va a oxidar y las macrófagos lo van a consumir. pero Y ¿qué se tiene que convierte en pasar en la células. arteria para que existe ese acúmulo? Ya, daño endotelial. Y esas células Doctor, doctor, ¿podría ser el daño endotelial causado por la hipertensión? O Eso. por... Primero, para que exista este depósito de colesterol tiene que haber daño del endotelio. Si no, no entran los lípidos a la capa íntima. Es igual lo que se le va a mencionar o le vamos a mencionar cómo se inicia una trombosis. Es algo similar. También se inicia con el daño del endotelio. Daño endotelial que en el caso del tronco nos va a explicar lo que es la clásica triada de Virchow, ¿no? Por eso Virchow tiene muchos estudios en lo que es patología y se le considera el padre de la patología, ¿no? Entonces, en los dos procesos, en trombosis y en arteriosclerosis, tiene que haber daño del endotelio. ¿De acuerdo? Bien, como bien dice su compañero, en estos vasos, ¿no? Se va a acumular ¿qué? LDL. Ya, el colesterol de baja densidad. ya, el colesterol de baja densidad o de alta densidad. ¿Cuál es el más dañino? El de baja densidad. De baja densidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pongamos que esto es una arteria. Vamos a tener la luz de la arteria y el endotelio se lesiona. Entonces el colesterol va a ingresar a la íntima, túnica íntima. E ingresa siempre como gotas de grasa, ¿no? Mientras sea mínimo, las células macrofágicas, que se le va a llamar células espumosas, lo fagocitan. Pero es tanta la cantidad de grasa que ingresa que esas células no se dan abasto. Entonces, ¿qué va a suceder después? Se acumulan en la íntima y se forman líneas, o también se les conoce con nombre de estrías de colesterol. Estrías de colesterol. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por deducción, este acúmulo se sigue aumentando. ¿Hacia dónde va a crecer? Hacia la luz, ¿no es cierto? Entonces, esto va a crecer hacia la luz. Entonces, todo esto va a estar lleno de las estrías o agujas de colesterol. Y hay una reducción de la luz arterial. Si se reduce la luz arterial, ¿qué signo clínico puede haber en el paciente? Angina. Ajá. Por lo general se siente en la región cefálica. Cefalea, ¿no? Recuerden que la aorta también da ramas hacia la zona cerebral. Entonces la hipertensión provoca hipertensión, porque para vencer esta resistencia y para poder
llegar a irrigar de la misma forma un área de nuestro organismo, tiene que haber aumento de la presión arterial. No, pero no sería descompensación. ¿Cómo? No sería descompensación. Lo primero que va a sentir una persona con arteriosclerosis es hipertensión arterial y cefalea, ¿no? Porque, ¿y desde cuándo uno comienza a acumular colesterol? ¿Ah? ¿Toda la vida? Por eso, ¿desde cuándo? Desde que consumo. ¿Ah? Desde que consumí Ya, entonces más o menos desde qué edad. Aparentemente está en relación con la dieta y puede ser desde que uno nace. ¿Por qué razón? Porque se han realizado autopsias de niños entre 5 y 8 años y en ellos, en la aorta, han encontrado estrías de colesterol. O sea, a partir de esa edad comienza a depositarse, siempre y cuando existen daños de endotelio, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene molestias relacionadas con cefalea, supongamos que es una persona ejecutiva o un profesional joven, ¿no? Tiene siempre cefalea. Más o menos entre los 35 y 40 años, ¿no? Entonces, 8 años, estría. Por lo menos 35 años más, las grasas se han seguido acumulando y va a efectuar la reducción de la luz del vaso, ¿no? Y eso sucede comúnmente, ¿por qué? Porque cuando somos jóvenes no tenemos reparo en comer, ¿no es cierto? Ingerimos todo tipo de comida, especialmente la comida chatarra. No nos perdemos a veces frituras, ¿no? Si hay una parrillada, vamos a la parrillada, ¿no? Pero también consume hidrato de carbono, ¿no es cierto? Cuando hay una parrillada, viene con papas, ya sea fritas o sancochadas, ¿no? Entonces, hidrato de carbono. ¿Qué sucede con los hidratos de carbono bioquímicamente? Se van a desdoblar también en ácidos grasos y triglicéridos, y se hace eso a nivel del hígado, donde se metabolizan nuestros nutrientes. Entonces, eso contribuye también a aumentar la cantidad de colesterol, ¿no? Entonces, mientras estemos jóvenes no sentimos alteraciones. Entonces, si uno ya pasa a la etapa universitaria, uno está trabajando y de repente cefalea constante, al inicio no le presta atención sus analgésicos, pero va a llegar un momento en el cual los analgésicos ya no ayudan, entonces sigue teniendo la cefalea. Recién ahí va a acudir al médico. ¿Qué es lo que le va a hacer el médico en primera instancia? Tomarle la presión arterial, ¿no? Y lo más probable es que encuentre la presión arterial elevada. Desde ese día, ese paciente va a ser hipertenso. Y el médico le va a preguntar, ¿usted se ha hecho dosaje de colesterol, de triglicéridos? Le va a decir que no. Entonces le indica todo el perfil lipídico. Regrese usted cuando tenga su resultado, ¿no? Probablemente a los 4 días o a la semana regresa, ve el resultado y encuentra colesterol elevado, triglicéridos también elevados. Esa es la causa de su cefalea, ¿no? Pero el paciente le va a decir, entonces indíqueme algo para evitar o eliminar ese colesterol. No hay. Lo que le va a indicar es algunos medicamentos que eviten que se siga acumulando colesterol, porque esto que está formado ya no desaparece, ¿no? Entonces hay que darle tratamiento por la hipertensión, tratamiento contra el colesterol, ¿no? Y dieta, que
ser mandatoria, siempre una dieta ya exenta de grasa mayormente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Si uno no llega a reparar en el daño que se está haciendo, podemos llegar a este extremo. La luz queda reducida a esto, y todo esto es la íntima, que aunque no se nota bien acá, pero se ve algunas líneas blanquecinas que corresponden a las estrías de colesterol. ¿Okay? Entonces el colesterol se acumula y el daño se inicia por lesión endotelial. ¿Okay? Ustedes han visto que hay una calcificación distrófica, le llaman. Esta es otra arteria también, ¿no? Y acá se nota mejor las estrías o agujas de colesterol, todo esto bien blanquecino. Recuerden que la grasa no se pinta con hematoxilina eosina, sino el ejemplo que tenemos es la célula adiposa, ¿no es cierto? ¿Es lo que está pintado de morado intenso? ¿Esa es la Sí. calcificación? Así es, ¿no? Esto que está de morado es la calcificación de la arteria, que endurece más a la arteria, ¿no? Si la placa de ateroma vuelve rígida a la arteria, si se calcifica con mayor razón. Y esta calcificación es conocida como una metaplasia del tejido conectivo. El tejido conectivo también se metaplasia. Y la calcificación distrófica es un ejemplo de ello. Entonces, probablemente este paciente sea de edad avanzada, porque para que esto se calcifique, nos indica de que el paciente es mucho mayor, ¿no? Entonces podemos tener esos cambios. ¿Cuál es el riesgo de esta arteriosclerosis? Infarto. Claro, si afecta las arterias coronarias, el infarto, ¿no? ¿Qué más? ¿En qué otro órgano? En los riñones. Los riñones también. Acuérdense que la aorta abdominal puede esclerosarse totalmente y sus ramas también con mayor razón. Y a nivel de la aorta abdominal tenemos las arterias renales, que también pueden estar calcificadas. ¿Y qué va a ocasionar? También déficit de irrigación, o puede provocar una hipertensión renal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este proceso. ¿Alguna pregunta adicional? Aunque en esta vista no se ven los macrófagos, pero observen que hay algunos puntitos morados que corresponde a que hay reacción inflamatoria, sobre todo en reacción inflamatoria crónica. Las células espumosas no se observan, necesitamos un mayor aumento, porque se puede apreciar en esta patología. Bien, llegamos a otra entidad patológica, que es, ahí tienen el nombre, tofo úrico. ¿En relación con qué? Se le llama, la enfermedad se le llama gota. Universaltos de ácido úrico. Hiperuricemia. Que se va a acumular. Eso es lo que considera el tofo úrico. Lo que va a haber acá en esta zona, que aparentan necrosis, ¿no? Las zonas claras corresponde al acúmulo de cristales de ácido úrico o cristales de uranio, ¿no? Esos cristales se depositan, ¿no? Especialmente, ¿a qué nivel? A nivel de la dermis. ¿Ah? De la dermis. A nivel de articulación. Puede ser a nivel de los dedos de los pies, a nivel de los dedos de la mano, en las rodillas o en el codo, ¿no? Afecta con mayor precisión, ¿no?, a las articulaciones. Ustedes han llegado a escuchar la clásica gota francesa. Precisamente en los franceses era muy frecuente que sus soldados tengan este problema, por el cual no podían deambular mucho, ¿no? Y se le llamó en ese entonces la clásica gota francesa, que es
la presencia de estas estructuras, el tofo úrico. ¿Y es un granuloma o no? ¿Por qué no será un granuloma? Lo que podemos ver son células gigantes Porque por estar extrañas. rodeando nada más y estar recibiendo a él, no se está formando así No lo están volviendo completamente. Ajá. Observen, hay núcleos de las células, muchas de ellas son células epitelioides, y estas células gigantes, también presencia de células gigantes, que debe haber otra vista para observarla mejor. Bueno, más relación, todo lo que se ve así de un rosado pálido corresponde al acúmulo de ácido úrico, ¿sí? O los cristales de urato. Es otra vista, menor aumento, pero acá se observa, ¿no? Célula gigante, multinucleada, ¿no? En el borde, los núcleos están en el borde, ¿no? Se observa uno que otro, acá también, ¿no? Célula gigante. Por eso es que esta entidad forma granulomas, según considera granulomas, solo que la parte del centro no es necrosis, sino es un acúmulo de uratos, ¿no? O cristales de ácido úrico. Bien, acá igual, ¿no? ¿Y por qué son cristales de ácido úrico? Algo similar al colesterol. No me forman espías. Tampoco se pinta. No forman como estrías. Claro. Estrías o agujas, en este caso de ácido úrico. ¿Con qué está relacionado el mal metabolismo del ácido úrico? Con insuficiencia hepática. Con la, Hepatopatía. puede ser, pero ¿por qué elemento? Intoxicación. ¿Estará relacionado con las proteínas? Claro, por el amonio. Un incremento en demasía de proteínas puede desencadenar este proceso de formación de ácido úrico. ¿Bien? Más células gigantes. Esta de acá también. Son células gigantes multinucleadas. ¿Ves? Células epitelioides, las más pequeñas y ligeramente alargadas, que están alrededor del tofo úrico. Ahí sí ya lo están rodeando y todo ya. ¿Ah? Ahí sí ya todas las células umbilicales los está rodeando. Sí. Células epitelioides. Estas, Ajá. que están en el borde. Y esas células son las que se unen para formar las células gigantes. Son células epitelioides, por eso se considera que forman granulomas también. Bien, otra vista. En algunos casos, cuando se asocia a otro producto, pueden ver estos cristales según una coloración negra, ¿no? Pero no siempre es así, más se ven, ¿no?, de color blanquecino. A mayor aumento, observen ustedes las células epitelioides, ¿no? Todo esto es el tofo úrico, este es un centro necrótico, células epitelioides, células gigantes, también células gigantes, y las que tienen un solo núcleo son células epitelioides, siempre alrededor de lo que se considera como gránulo. En cierta forma, esto de acá es como un tipo de necrosis, ¿no? Necrosis que vaya a denominarse como tofo úrico. Bien, esta lámina, ¿sí la recuerdan? Esto es lo normal, ¿no? Observen que acá se ve la pleura visceral, ¿no? Una pleura que está ligeramente engrosada y se ve solamente la parte aireada del pulmón, ¿no es cierto? Alveolos, sacos alveolares, acá un saco alveolar que se une a otro, forma el conducto alveolar, ¿no? Entonces,
solo la parte aireada. ¿Ok? Igual. Pero observen que alrededor, ¿no? Nosotros tenemos las células que corresponden a los neumocitos. ¿Okay? En los dos tipos que conocemos, también puede haber macrófagos, sobre todo pueden estar en la luz de los alveolos, los macrófagos alveolares, ¿no? ¿Y acá? ¿Qué pasó? Así es. Aunque no tenemos, debe haber otro mayor aumento, pero todo esto corresponde al leucocito polimorfo nuclear, bastante abundante, ¿no? ¿Y por qué se le llama neumonía aguda? ¿Por qué? Ya va a haber más neutrófilos. ¿Por qué se le da el nombre de neumonía? Porque hay un daño en lo que es el parénquima. Parénquima pulmonar. ¿Cuál sería ahí parte del parénquima? ¿Cómo se dice? Lugar. ¿Ah? Parénquima lobar. ¿Por qué neumonía? ¿Neumo qué es? ¿Qué es neumo? Aire. ¿No? Se le da el nombre de neumonía porque esta afecta solo la parte aireada del pulmón. Claro, los alveolos hasta los sacos alveolares, ¿no? ¿Y cuándo diremos que hay bronconeumonía? Cuando se van a afectar los bronquiolos hasta los bronquios, ¿no? Mientras se afecte solo la parte aireada, se le da el nombre de neumonía. En este caso, una gran cantidad de polimorfos nucleares, ¿no? Que le da el título adicional de neumonía aguda. Cuando afecta a niños o a bebés, salud, muchas veces no se denomina así, ¿no? En los niños o bebés se le da el nombre de neumonitis aguda. ¿Ya estamos en hora? Sí.